Saludos, les habla Juan Bermúdez, pastor de Servicio en Español de Mana Church. Y les doy gracias por estar aquí con nosotros en este gran día de celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Pero primero te invito a que te unas a nosotros al momento de adoración. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Y creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.
Saludos y bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros como todos los domingos. Y sabes que estamos concluyendo nuestra jornada de un cuento de 3 jardines, el cual envuelve la narrativa de la pasión de Jesús. Hemos estado pasando por unos cuantos días, ya por 2 días de estos jardines, pero no te preocupes por si acaso no pudiste estar presente en uno de esos servicios, porque hoy miraremos el jardín más importante. Y para más decirte, el centro de la historia de la resurrección de Jesús es en esa tumba. Tú sabes que nosotros sabemos o celebramos la Pascua de la resurrección y lo hacemos los domingos. La iglesia cristiana lo hace los domingos porque ese fue el día en que Jesús resucitó. Pero nosotros no nos enfocamos mucho en esto. Pero nosotros nos enfocamos en la cruz. Sí, generalmente nos concentramos y ponemos toda la atención en la cruz. Y podemos decir que pues podemos entender por qué nosotros nos concentramos en el Viernes Santo, el día de la cruz. Todos conocemos la historia de Adán y Eva y sabemos que ellos fueron creados perfectamente bien, pero con eso y con todo ellos pecaron. Y por el pecado de Adán, el pecado pasó a toda persona, a la humanidad completa. Nosotros sabemos lo devastador que es o lo devastadora que es la naturaleza del pecado. El pecado ha forjado todo el mal sobre todo el mundo. Nos ha causado el dolor, nos ha causado enfermedades, nos trae tristeza y todo mal ha venido por causa del pecado. Pero Dios por su causa de su amor por nosotros y su misericordia, incluyendo después del primer pecado, nos ha dejado o nos dio una promesa de un Salvador, una persona que iba a venir, que Él iba a enviar, a alguien que arreglaría todas las cosas por nosotros, porque nosotros no podemos arreglarlas porque el pecado mora en nosotros. Y además, nosotros conocemos toda la historia del Viejo Testamento, porque cada una de ellas apunta hacia el Mesías que se suponía que viniera o que iba a venir. Nosotros sabemos de la ley y la realidad que nadie es bueno suficiente y por lo menos no tenemos el derecho ni podemos hacer el esfuerzo propio para nosotros podernos ganar un lugar donde Dios está. Sí, requería la perfección. Ese era el estandarte. Se requiere una perfección y cada una de estas personas, cada uno de nosotros nos encontramos cortos en cuanto a eso porque sabemos que no podemos cumplir la ley. Y todavía en cada estrofa, a través de cada profecía e historia se encuentra una esperanza, un hilo de la promesa de que Dios podía y que un día arreglaría todas las cosas. Y nosotros sabemos que sí, es verdad, ya lo hizo. Todos conocemos las historias de la Navidad. Todos conocemos que Jesús comenzó siendo un bebé perfecto. Él nació en un granero y fue acostado en un pesebre. Nosotros lo sabemos y los acostumbramos y los ponemos en nuestras casas para que nosotros tengamos el recordatorio de esa temporada cuando Cristo Jesús nació. Un Dios que había pasado a ser carne como cada uno de nosotros, un ser humano. Nosotros sabemos que Él honró a su madre y a su padre adoptivo. Y sabemos que Él creció en estatura, pero también en sabiduría y conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Él vivió esa vida así hasta los 30 años. Y a los 30 años de edad, Él entra en el escenario de la historia humana. Entonces, ahí comenzó Él a hacer milagros. Él enseñó con autoridad, porque de la manera que Él enseñaba era diferente de la manera que los escribas y los fariseos enseñaban. Él fue un escándalo donde quiera que Él iba, la gente lo seguía, la gente lo buscaba, la gente lo perseguía, a veces lo apresionaba. ¿Pero por qué? Pues porque Él amó como nadie había amado anteriormente. Él fue perfecto y amable y misericordioso, agradecido
pero no fue una persona empalagoso o empalagosa. Sí, él fue compasivo en todo tiempo y un fosforito en su ira que era justa y perfecta. Era misericordioso, pero cuando era necesario y él tenía que ser un poquito fuerte y él tenía que dejarte saber la verdad, él lo hacía, pero lo hacía justamente, lo hacía correctamente. Pero sí, enseñaba un poquito de su genio. Él reunía a todos los que estaban heridos, a los privados de sus derechos, aquellos que los maltrataban, a los que se encontraban y se sentían solos, a los que estaban perdidos. Él los sanaba, Él los liberaba, Él los alimentaba y les daba una esperanza que capturaba sus corazones y ponían toda la fe y la confianza en Él. Y mientras Él hacía todas estas cosas, algo estaba sucediendo detrás del escenario. Porque de momento se encontró bajo un arresto, injustamente, condenado a la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué injustamente lo arrestaron? ¿Por qué injustamente lo condenaron a la muerte? ¿Qué fue lo que él hizo? Él no pecó, él solo hizo justicia, pero eso era lo que se necesitaba. Se necesitaba uno que no había cometido pecado, uno que vivió una vida perfecta y en rectitud, uno que fuera humano y que pudiera pagar por el pecado de otra persona, pero que también fuera divino y por lo tanto infinito, el cual pudiera ofrecer esa paga infinitamente para aquellos que pusieran la confianza en Él, como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Si tú has aceptado que naciste en pecado y que has cometido pecado durante tu vida y aceptaste a Jesús, le pediste honestamente, perdona mis pecados, yo reconozco, perdóname y te recibo como mi Salvador, esa es la confianza que nosotros tenemos en Él. Entonces, ¿qué sucede? Jesús murió. Pagó por los pecados tuyos y los míos allí en esa cruz. Y por lo tanto, por esto es que hay mucho enfoque en la cruz. Sabemos que es necesario, sabemos que era necesario y tenía que hacerlo alguien como Él, humano, pero también divino. Si esto tiene sentido, porque este trabajo de Jesús en la cruz quiere decir que nuestros pecados pueden ser perdonados. Él se entregó por nosotros. Él cargó con nuestros pecados, enfermedades, sufrimientos, depresión. Todo Él lo llevó a la cruz del Calvario. Pero, ¿qué es lo que lo hace verdadero? ¿Qué es lo que hace verdadero que Él hizo lo que tenía que hacer? Pero no solamente ir a la cruz y morir por tus pecados y los míos. Pero déjame explicártelo. Mira esto. No era difícil el ser crucificado por los romanos. Jesús se unió a 2 personas más ese día allí en Jerusalén cuando lo llevaron a crucificar. Y miles y miles de otras personas después que Él y antes que Él fueron muertos en la cruz, fueron crucificados. Y cada uno de ellos murió y eso fue todo. Y no es difícil ser crucificado y morir, pero es imposible volver a levantarse de la muerte. La tumba vacía es la pieza central del cristianismo, porque Jesús no solo murió por nuestros pecados, Él se levantó y vive como la esperanza viva de nuestra salvación. Esa es nuestra esperanza. Si Él tenía que morir, pero también tenía que resucitar, porque Él se lo dijo a sus discípulos. Él le dijo a sus discípulos, yo voy a sufrir, yo voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar. Y por eso es que nosotros creemos esto. Ciertamente sentimos que es verdad. Y tenemos que tomar en consideración que nuestras emociones no tienen que ser el único recurso de fe, de que nosotros lo sentimos, de que nosotros experimentamos ese cambio en nuestras vidas. No. Nosotros tenemos muchos testigos que nos pueden contar esta historia, la cual nosotros no estuvimos, pero ellos sí estuvieron allí. Y eso es lo que quiero hacer hoy, en este domingo de resurrección. Vayamos al Evangelio de Juan mientras celebramos la resurrección de Jesús en este día. Porque es algo muy importante.
Tenía que haber ciertos pasos que tenían que pasar porque fueron profetizados, más tenían que suceder para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de poder tener un Salvador en nuestras vidas, que nuestros pecados fueran perdonados. Pero también hay una promesa más, que es el punto que nosotros queremos exponer por causa de esta resurrección. Pero para poder hacer eso tenemos que regresar al viernes. Sí, si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 38 al 42 lo podemos ver. Y entonces introducimos qué fue lo que sucedió ese viernes y después nos vamos a la celebración del domingo. Sí, dice el versículo 38, dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Pues todo lo que había pasado. Sí, ya para este tiempo Jesús había aceptado la ira de Dios por nuestros pecados y había entregado su espíritu y había muerto. En tus manos encomiendo mi espíritu. Respiró una vez más y murió. Pero si seguimos leyendo, dice que después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Es una cantidad grande para ese tiempo. Jesús fue crucificado como un criminal, pero enterrado como un rey. Si estas especies y en esta cantidad grande y la ropa que ellos habían preparado para ella cualificaba para un rey, para el entierro de un rey, y el cual nosotros sabemos que Jesús era el rey de los judíos. El rey es un Dios. Entonces el versículo 40 dice, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde fue crucificado en ese lugar donde fue crucificado había un huerto, un jardín. Y en el huerto, en ese jardín, un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Sí. ¿Qué sucedió después que lo enterraron? De momento se desaparece el cuerpo. Por causa de la pronta ausencia del cuerpo de Jesús, solo podía decir que había resucitado. Era lo único el significado, era todo lo que podía enseñar, era que él había resucitado como él había dicho anteriormente, y no habían otros cuerpos en la tumba. Y la roca era muy pesada y tenía guardias que estaban vigilando esa tumba. Es un poquito imposible nosotros creer que fue un robo, sino que se cumplió lo que él dijo que iba a pasar. En el versículo 42 dice, por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, había fiesta, el día de la Pascua, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Sí, Jesús fue enterrado en una tumba en ese jardín. Lo enterraron como un rey. Y una de las cosas que sucedía en ese tiempo era que todo el mundo estaba pensando que ya la situación de Jesús había terminado. Había hecho todo lo que había hecho, lo llevaron a la cruz y después lo enterraron y ya se acabó la historia. Ya no había que pensar más en esto. Pero sabemos que Jesús había muerto injustamente porque Jesús había sido justo y perfecto. No debió haber sido de esa manera, pero ese era el pensamiento de todos ellos. Ellos pensaban, ¿por qué murió de esa manera? Si él nunca hizo nada malo. Él fue perfecto. Él hizo las cosas correctas, pero tenía que ser de esa manera. Y ese era el pensamiento de todos ellos. No debía haber sido de esa manera. Pero por causa de los golpes que le dieron a él, veremos esto, Jesús no murió. No murió. Los golpes no le dieron o no le pudieron quitar la vida, no lo mataron. El estrés de todas las emociones y la carga de cada uno de nuestros pecados, enfermedades, sufrimientos tampoco lo pudieron matar. Nadie se levanta de esa muerte. Él verdaderamente está muerto. Él murió. Incluso mientras estaba en la cruz, para asegurarse de que estaba muerto, le enterraron una lanza en el costado
para ver si estaba muerto. Y estaba muerto. Sí, todo había terminado. Pero entonces ese era el día viernes. Pero después vino el sábado. Y sabemos qué sucedió el sábado en la batalla, le quitó las llaves, rescató a todos los que habían sido cautivos. Y entonces llegó el domingo. Si vamos al Evangelio de Juan, del mismo capítulo 20, del 1 al 16, podemos ver qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. El primer día de la semana comienza diciendo, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Algo había pasado. Ella estaba pensando, aquí está pasando algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Y yo me imagino que ella pensó que otra injusticia más había pasado. Lo juzgaron, lo golpearon, lo crucificaron y lo enterraron. Ahora vienen con una injusticia más. Sí, algo horrible, una realidad horrible estaba consumiendo la mente de ella cuando ella vio que la piedra había sido removida. Es horrible realidad para ella. Encima de todo lo que le había sucedido, ahora el cuerpo no está. Y no te olvides que María había estado con él o había visto todas las cosas hasta que lo enterraron. Ella estuvo presente. Ella nunca lo dejó. Y no solo eso, el Evangelio de Lucas dice que ella siguió y estuvo presente hasta el momento en que lo enterraron. En realidad, ella sabía el jardín y en la tumba donde lo habían puesto. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? El versículo 2 dice, entonces corrió y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Sí, 2 testigos más. Y sabemos que estos 2 testigos fueron los que prepararon la última cena. Y allí fue donde él le dijo, este es mi pan y este es mi sangre. Estos 2 se colaron también. Ellos fueron testigos cuando hicieron el juicio injusto o falso en contra de Jesús. Y Juan se quedó porque estaba con María, su madre, y otras mujeres más. Juan se quedó con ellas y estuvo allí presente en la crucifixión de él. Y a ese mismo Juan fue que Jesús le dijo, he aquí tu madre, y a la madre le dijo, he aquí tu hijo, y desde ese momento en adelante, él cuidó de su madre. Sí, pero yo creo que mientras él estaba corriendo hacia sus emociones estaban turbadas, pero los obligaban a apresurarse para ir a la tumba del jardín, a ver qué había sucedido, si era verdad lo que María estaba diciendo. El versículo 3 dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los 2 corrían juntos. Sí, esto está bien chévere porque ellos 2 van corriendo a ver qué es lo que está sucediendo. Y a lo mejor mientras ellos estaban corriendo, ellos no habían creído de que él iba a resucitar, de que él le había dicho que él resucitaría. Pero ambos en esta carrera tienen una mezcla de vergüenza y de desgracia, pero esto no los detuvo. Ellos siguieron corriendo porque ellos querían saber qué era lo que estaba pasando. Pedro lo había negado unas cuantas veces. Y los 2 habían abandonado cuando lo arrestaron. Todos los discípulos se esparcieron y se fueron huyendo y lo dejaron solo. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que ahora él no se encontraba en esa tumba. Si alguien se lo había robado de la tumba. Esos eran los pensamientos de ellos. Pero sabemos que, como ellos dijeron que ellos iban a estar con él todo el tiempo, no importa si tenían que morir o no, y sabemos que un verdadero amigo hubiera sido crucificado con él, pero ellos lo que hicieron fue que se esparcieron y se fueron a la huida por miedo a los romanos. Sí, y nosotros sabemos que nadie se levantaba de una crucifixión romana, porque verdaderamente no lo dejaban hasta que estuviera muerto. Pero si seguimos leyendo, este versículo 3 dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Sí, y yo me imagino
Que yo también, a lo mejor si me encontrara en esa situación, yo también pararía ahí en la entrada y no entraría porque podrían venir ciertos pensamientos en mi mente. Espérate un momentito, ¿qué pasa si él está ahí? Y yo entro y lo veo. Y lo veo cómo fue golpeado. Casi no se podía reconocer. Y no solamente golpeado, sino que nosotros podíamos pensar torturado. Porque verdaderamente fue torturado severamente. Y después fue crucificado. Y después de crucifixión ya llevaba 3 días en la tumba. A lo mejor ya estaba empezando a descomponerse. Si ese es el pensamiento. Pero ¿qué pasa si él estaba pensando? ¿Y si él no está ahí? ¿Quién podría enfrentarse a esto de decir, ¿dónde está mi Salvador? ¿Dónde está nuestro Jesús? Versículo 6 dice, entonces llegó también Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Juan se quedó afuera, Pedro entró rápidamente. Pedro era un hombre audaz y a pesar de su vergüenza, que era mucha, no le importó. Él tenía que saber si él estaba allí. Nada podía ser peor que negar a su Salvador y después venir y no encontrarlo y que había resucitado. O a lo mejor no había resucitado, se lo habían robado. Pero él se lanzó y entró en la tumba. Él quería saber, él quería ver. Él tenía que saber qué había sucedido. Y si seguimos con el verso 6, dice, y vio las envolturas de lino puestas allí. So Pedro entró y vio todo esto que estaba. Todas las cosas estaban dentro de la tumba. Esto debería ser una escena, pero bien grande para él. Poder ver todos esos largos pedazos de lino que están esparcidos a través o alrededor de toda la tumba. El versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras que Jesús tenía o debía resucitar de entre los muertos. Si Jesús se lo dijo unas cuantas veces, pero ellos no lo creían porque ellos no entendían qué es eso de resurrección. Mas, sin embargo, cuando ellos entraron allí y ellos vieron todo lo que estaba alrededor en la tumba, dijeron, esto no puede ser un robo. Este era el momento para ellos. En el verso 9 nos dijo, desde este momento ellos no habían entendido. Según Jesús les había dicho que moriría y resucitaría de nuevo a los 3 días. Él se lo había acordado un par de veces, pero ellos no habían creído. Ellos dicen, yo no sé de lo que está hablando. Pero ellos no le entendieron en el momento en que Jesús se lo estaba diciendo. Pero en ese momento ellos, al ver lo que estaba alrededor de ellos, dentro de la tumba, la piedra rodada, la tumba vacía, piezas de lino alrededor, pero la que él tenía que le cubría la cabeza estaba completamente enrollada, dobladita bien chévere en el lugar donde habían puesto su cuerpo. Sí, esa fue la tela que cubría la cara de Jesús. La tumba estaba llena de tiras de lino por todo lugar. Seguro que estaba. Pero el Espíritu había llenado ese lugar con su divino y magnífico poder. Con tanto poder que hasta la tierra tembló. Y el aliento de vida regresó al cuerpo de Jesús. Entonces ahí Él resucitó. Sí, Él resucitó, pero no en la naturaleza como un ser humano otra vez, sino que Él pasó a ser Jesús, pero con un cuerpo glorificado. Toda la ropa con la que lo enterraron, que a lo mejor pesaba mucho por todas las especies que pusieron y los líquidos que pusieron, los aceites que pusieron en él, ellos se salieron de su cuerpo como si hubieran sido livianitos. Y Jesús salió en novedad de vida, una vida nueva. Jesús murió, pero resucitó, como lo había dicho anteriormente. Y salió con una vida nueva, una vida glorificada. Pero mientras estaba sucediendo todo esto, Él se levantó de
del lugar donde lo habían puesto. Se quitó la tela de la cara, la dobló cuidadosamente y la puso donde habían puesto su cuerpo. Una acción en orden en medio de un tornado de resurrección. Porque yo estoy seguro que en ese momento la gloria de Dios llenó ese lugar y Él se levantó. Y mientras Él estaba allí siendo resucitado, Él puso todas las cosas en orden. Cuando Pedro y Juan vieron esto, ¿qué sucedió? Ellos creyeron. ¿Por qué? Porque esto no fue un robo. Si hubiera sido un robo, hubieran entrado, se lo hubieran llevado así como estaba, porque tenían que hacerlo rápidamente y se hubieran desaparecido. Hubiera sido como un arrebatamiento y un agarre. Pero tenían que mudar la piedra también. Esto fue una victoria sobre la muerte y el pecado. Jesús tomó una pausa y dobló la ropa porque Él había terminado. Él no necesitaba esa ropa más, ya había terminado. Él dejó lo que cubría dobladamente, lo que lo cubría dobladamente y nítidamente en su lugar, porque Él había terminado con ella para siempre. Ya Él no estaba muerto, sino que estaba vivo. Esa ropa que habían preparado, los preparativos, las especies, los aceites, todas esas cosas, ya Él no lo necesitaba porque había resucitado con un cuerpo glorificado a una persona nueva. Sí. El versículo 10 dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ellos se fueron creyendo. Yo me imagino que ellos iban con mucho gozo diciendo, sí, es cierto, resucitó. Pero, ¿qué sucede? Mientras ellos están gozándose en ese momento, ¿qué sucede con María? ¿Qué está sucediendo con María? Porque ella no se encontraba allí. Todavía ella no había llegado a ese lugar. Pero ustedes tienen que acordarse de nuestro escenario. Estamos viendo un evento en el jardín de la tumba. Allí no hay duda que fue bellamente atendido y cuidado. Ese jardín estaba bello porque de esa es la manera que ellos eran. Esa era su costumbre. Y estoy seguro que fue un ejemplo de vida desplegada en belleza de la creación, con muchas matitas, con muchas flores, con bien arreglado, todo bellamente, pero a la misma vez. Si nosotros pensamos en este jardín y estaba lleno de vida y a la misma vez era una casa para cuerpos que estaban destruidos, estaban decayendo en la muerte. A lo mejor parecía un jardín lleno de paz y bello a la misma vez, pero era un jardín con sueños que fueron rotos, personas que habían enterrado, que habían sido crucificados o que habían muerto y no habían podido cumplir sus sueños. A lo mejor ellos estaban enterrados ahí y todos sus anhelos que ellos tenían planificado para la vida nunca se cumplieron. Fueron insatisfechos. Sí, esto es la personificación o encarnación de todo lo que había hecho mal. El pecado había entrado al mundo y estaba destruyendo todas las cosas. Y por causa de eso, ese lugar, ese jardín, todas esas tumbas estaban llenas de personas que a lo mejor murieron jóvenes o murieron viejos, pero no pudieron cumplir todos los sueños que ellos tenían. Y María estaba parada allí en ese jardín llena de horror, de sueños quebrantados, traumas, desesperación, pena, preocupaciones y cada emoción negativa que ella pudo haber traído a su mente. Sí, ella tiene su propia historia. Una historia que hablaremos en la próxima semana cuando comencemos esta nueva serie titulada Compañeros, donde contaremos la historia de 5 Marías. Pero su historia, la historia de María, está llena de dolor porque nosotros sabemos lo que ella era antes de conocer a Cristo Jesús. Y después, cuando Cristo Jesús la rescató y la perdonó y la encaminó, ella tuvo una esperanza. Pero entonces esa esperanza volvió a causar un increíble dolor en su vida porque ese Dios, ese Jesús que ella había puesto la fe y la confianza, se había desaparecido y no sabía dónde estaban. Lo habían crucificado, lo habían matado y todos los sueños que ella tenía se habían ido. Fueron rotos todos. Pero ella vio todo lo que sucedió a través de esa semana pasada. Estaba decepcionada.
Pero ella es más audaz que todas las demás personas. Ella pensaba que si su Jesús iba a ser enterrado, él sería enterrado de la manera correcta. Y a pesar del tumulto, a pesar de la multitud, a pesar del motín que estaban, porque estaban celebrando, ella lloraría apropiadamente. Pero él no se encontraba allí. Ella no podía entenderlo. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer enterrarlo de la manera correcta? El versículo 11 dice, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Sí, ella no lo puede creer todavía, y sus ojos no habían sido abiertos. Déjame tomar una pausa y mirar hoy día. Eso fue en aquel entonces, pero miremos hoy día. Sí, hay tantas Marías en este mundo, paradas al frente de Jesús, pero no lo pueden ver todavía. Ellas están turbadas, confundidas, con un dolor. Ellas quieren que las cosas estén bien, pero no lo están, porque no pueden verlo todavía. En el versículo 15, Jesús viene al rescate de ella y dice, mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, o el jardín, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Yo sé cómo esta historia termina, pero me inclino hacia adelante y en anticipación y termino esto. Yo quiero terminarlo porque yo quiero que tú escuches algo muy importante. En este punto voy a tomar una pausa. Es triste porque hay tanta gente que se encuentran en el mismo lugar donde María se encontraba, confundida, decepcionada. La vida no va como ella lo esperaba. Sí, ellos allá, así como nosotros, a lo mejor tú, saben que Jesús murió por nuestros pecados. Pero ellos, así como tú, no han creído todavía. Es una cosa conocer de Jesús y es otra cosa conocer a Jesús. Saber quién Él es verdaderamente. Sí, en este estado muchos de ellos están en medio de sueños quebrantados, aguantando sus pecados porque no saben que pueden ir a la cruz del Calvario, pueden ir a donde Jesús y decirle, Jesús, por favor, perdona mis pecados. Sí, a veces ellos están estancados en sus preocupaciones, en sus traumas, en su dolor, deseando y esperando algo mejor. Y lo tienen al lado, pero no lo pueden ver. Mira el versículo 16, como dice, María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando ella escuchó su nombre, algo sucedió. Cuando Jesús dijo su nombre, sus ojos espirituales fueron abiertos y todo lo que había sido mal fue cambiado a bien. Ella vio a su Salvador, a su Señor. Jesús murió y resucitó. La tumba, el pecado, la muerte ha sido vencida y hay una nueva vida en Él. Este sí que es un gran momento. Y a lo mejor ahora, este es tu momento. Y yo no sé cuál es tu nombre, pero a lo mejor te encuentras como María, confundida, frustrada, perdida, desesperada. Quieres algo bueno, pero no lo puedes obtener porque no es así. Necesitas algo. Ahora es el momento en que Jesús está preparado para recibir y perdonar tus pecados. Remover tus dolores. Darte paz en esos momentos de preocupación. Y permitir que tus sueños que han sido quebrantados puedan suceder. Sí,
Pero de la única manera que esto puede suceder es cuando tú permites que Jesús pase a ser tu Salvador. Si en este lugar donde nosotros nos encontramos ahora mismo, en este momento, no es un jardín, pero estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y mientras nosotros miramos esa tumba vacía, donde Él venció la muerte, donde Él venció el pecado, donde Él venció todas las cosas, nosotros nos estamos celebrando esa resurrección de Él, porque Él es el único que te puede dar vida. Y no solamente una vida eterna. Y Él dice que donde Él esté, Él quiere que tú estés. Él quiere ser tu Dios y que tú seas su pueblo, que tú seas sus hermanos. Jesús te está mirando a los ojos y te está llamando así como llamó a María. Verdaderamente, aunque tú conozcas a Cristo Jesús como tu Salvador, yo te pido que tú tomes en consideración que la cruz fue necesaria, porque ahí fue donde Él se entregó por nosotros y llevó nuestros pecados, enfermedades, sufrimientos, todas las cosas, y tenía que morir. Pero también tenía que resucitar de entre los muertos para que cuando venga el día donde Él regrese, nosotros podamos también ser resucitados y tener un cuerpo glorificado como Jesús lo tiene. Y esa es la promesa. No solamente morir y ya se acabó. No, es morir y volver a vivir. Tú no mueres para vivir. Cuando tú pones al Señor como tu Salvador, como tu Señor, algo sucede. Esa promesa se vuelve realidad en ti. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, celebrando la resurrección de nuestro Salvador, el cual está sentado a la diestra del Padre y te está llamando para que vengas a Él. Yo te pido que si lo conoces como tu Salvador, alábalo, glorifícalo, exalta su nombre, da buen testimonio de quién verdaderamente Cristo es en tu vida. Pero si tú no lo has conocido, entonces te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite: gracias Jesús por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar, cargando mis pecados, mis enfermedades, mis sufrimientos, todo. Lo siento, he pecado, me arrepiento, te acepto como mi Salvador, perdóname. Y desde este momento en adelante, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, vas a ver un número en la pantalla que dice Jesús en español. Puedes enviarnos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo para ayudarte a crecer en el Evangelio, basado en la palabra, una doctrina sana. Gracias, nos vemos la próxima semana. Que el Señor me los bendiga a todos y que pasen un día de Pascua maravilloso. Amén.